Hola, muy buenas tardes, Manu. Muy buenas tardes, Albert. Estamos de aquí de nuevo para un nuevo capítulo de Twitch. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Un poco de calor, pero bien, no nos podemos quejar. Bien, bien. O sea, el calor Fenomenal. ahora es normal, ¿no? Si hace frío tendríamos un serio problema. Pero Sí, bueno. ¿Tu sí, Manu, sí. qué tal? Muy bien, José y Albert, fenomenal. ¿Tú qué Vale, tal, vale. José? Bien, bien, aquí estamos también. Ya sabéis que vivo muy cerquita. Vivo a 500 metros del agua, con lo cual la temperatura no es tan alta como en otros sitios, pero la humedad es terrible. Hasta que te acostumbras te cuesta, pero muy bien, la verdad es que muy bien, ya casi cerrando esta temporada hasta septiembre, pero muy bien, ya con el libro ya casi cocinado, ¿eh? Y ya Al final está, te tendrás que coger un road manager, ¿no? Por el tema del libro o qué. bueno, más o menos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? No voy a hacer mucho leak que dicen la gente moderna de Twitch, pero tenemos ya 12 eventos cerrados para el último trimestre, o sea que bien, yo creo que bien. Para eso lo hemos hecho, ¿eh? Para hacer kilómetros. Pero bueno, el protagonista de hoy no es el libro, el protagonista de hoy, como siempre, es nuestra conversación sobre estrategia y complejidad. Y hoy queríamos además hablar, para el que no lo sepa, de los que están conectados o vean este vídeo después, Albert es un columnista habitual en Expansión, entiendo que en la edición de Cataluña, es así, ¿no? Sí, sí, correcto, y están en torno de... Escribe ya lleva, bueno, los contará, hace muchos años que escribe en Expansión, y escribió una columna, la última columna, que está muy relacionada con uno de los desafíos estratégicos que trabajamos desde estrategia y complejidad, que es el desafío estratégico al que se enfrentan muchas de las empresas familiares, el desafío estratégico relacionado con el legado y con la sucesión. Entonces, bueno, cedo los trastos, expresión políticamente poco correcta en este momento, pero le cedo los trastos a Albert para que nos cuente un poco qué hace en Expansión y de qué va este artículo y a partir de ya arrancamos la conversación. ¿Vale? Sí, no, nada. De entrada, un poco... Yo hace 12 o 13 años que escribo una columna mensual en Expansión. Primero fue en todo en formato papel, pero luego por la pandemia, con el tema de los reajustes y tal, lo pasaron a formato online. Y son columnas de opinión breves de 500 palabras o 600 y tal, reflexionando sobre un tema, pero más claramente de opinión, ¿no? No es dar cerilla o azúcar o meter post-its, ¿no? Es intentar poner el espacio, ¿no? Y ahora esta semana o este mes salió la columna número 100 y dentro de esto supongo que influenciado por las conversaciones que tenemos nosotros, por encuentro con algún cliente y tal, y me vino a la cabeza pues este tema, ¿no? Y la columna se llamaba, más o menos se llama que la tecnología no sea una excusa, ¿no? Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de, como decías bien, el tema de sucesión familiar, ¿no? Entonces, la columna lo que intenta explicar cómo a veces la tecnología ha sido una excusa, un argumento para mucha empresa para decir que la culpa es de la tecnología y no es la gestión familiar. Esa es un poco la crítica que hacía en ese escenario, ¿no? Ya hay alguna invocación a esa típica frase que suena, supongo también en toda España, pero en Cataluña es muy típica, ¿no? El abuelo la crea, el hijo la mantiene y el nieto la derrumba. Entonces, esa frase, yo en mi caso personal lo viví, mi abuelo creó una fábrica, mi padre vio que no iba bien y se fue, con lo cual me hace un favor porque no derrumbé la compañía, ¿no? Podía derrumbar como mínimo la... Tú la has quemado, ¿no? Tú la has quemado directamente. No, ya la quemó mi padre. Mi padre pensó, el chaval este me derrumba la compañía, que derrumbe las suyas, ¿no? Y entonces se fue y lo hice y tal, ¿no? Entonces lo que hablo en el libro, porque como comenté en algún tuit, yo soy de Igualada, de la Noia, y aquí históricamente ha sido una zona puntera del sector del textil y del sector de curtidos. Mi abuelo era de curtidos y tenía un tío que estaba en el textil, o sea, esa parte la teníamos muy cercana, ¿no? Y entonces mi padre siempre me lo decía, me acuerdo, cuando era la fábrica de curtidos, él me explicaba de que todo el proceso era muy manual hace muchos años, ¿no? Claro, mi padre ahora tendría 88 años, ¿no? Por lo cual, imaginaros 50 años atrás. Y mi padre me decía que una de las cosas que le preocupaban en la empresa, que era la buena típica, que habían dos socios la empresa, ¿no? Mi padre era el hijo de uno de los socios y mi padre era el heredero, ¿no? El hijo mayor. Era la Reu. Era época que no se decían coña, era la empresa y era, bueno, pues toda la historia, ¿no? Aunque mi padre ya el liderazgo era un poco distinto, era el hijo del dueño, pero se iba a cazar con los trabajadores,
El día que se casó primero se fue a la cena con los trabajadores, tenía ese toque humanista un poco raro, ¿no? Entonces él ya me comentaba siempre que uno de los problemas que tuvieron en la empresa, que él, como esa sangre joven, ¿no? Decía que tenían que invertir en tecnología, en máquinas de ese momento, ¿no? Mi padre siempre se acuerda que había una diferencia entre los dos socios. Un socio, mi abuelo, pues más o menos hacía tal, y el otro socio era antimáquinas y tenían el problema. Mi padre me decía, compraron una máquina muy grande y nunca la llegaron a utilizar, ¿no? Si lo extrapolamos, mucho RP y mucha herramienta que no se utiliza hoy en día, ¿no? O muchos drones que no se utilizan, ¿no? Entonces mi padre siempre me hablaba de esto, del uso de la tecnología, ¿no? Entonces yo eso en el libro, en Igualada, hasta me sale el rollo del libro ahora, pero bueno, en el rollo de Igualada y al vivir toda esa historia, ¿qué pasó, no? Pues claro, hace los últimos 20 años o 25, 30 años, todas esas primeras generaciones de padres que fundaron la compañía o el hijo más o menos preparado de la compañía, pues se realizó esa sucesión familiar, ¿no? Y yo, pues mucha de esta gente se están en la horquilla de los 45 a los 50 y nos conocíamos casi todos en ese escenario, ¿no? Y entonces aquí en Igualada empezó a caer empresas de textil que cayeron y la culpa era de la China, el sector del textil y la culpa era de países que el medio ambiente no lo hacían, que posiblemente, seguro, es un factor que determina, ¿no? Y no lo discuto ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo que digo en la columna es que muchas veces es más fácil culpar al ecosistema y al entorno de que es muy duro, cuando el hijo del dueño, en lugar de currar, se compraba un Mercedes o un Volvo y se iba de farra todo el día, o no se preparaba o no se capacitaba por hacerlo. Entonces, claro, si els teus hereus o la dirección de la compañía no haces ese relieve, la empresa se va a la mierda, ¿no? Y aquí en Igualada había una típica, supongo que la conoceréis, que era Vives Vidal, que era la empresa que era Belcor, Íntima, bueno, toda lencería interior muy bestia. Y el padre, el Josep María Vives Vidal, ya hizo un relevo generacional y puso a un profesional delante de la compañía, que era Pere Prat. Y era el mix de una dirección profesional, pero mantenía ese estirpe familiar de la compañía, ¿no? Y en Igualada ya se decía, hostia, el día que el Pere es jubile, ¿qué pasará, no? Y el Pere se jubiló, la empresa la llevaron a Madrid y ahora Vives Vidal ya no está en Igualada, ¿no? Ahora hay un supermercado, ¿no? Y todas las empresas de textil ha pasado eso, en casi todas y curtidos y tal. Entonces, y en el curtido también más o menos pasó. Entonces hemos pasado mejor de 70 curtidores, ahora quedan 10, ¿no? O al textil igual. Entonces lo que digo en la columna es que está muy bien que la tecnología es culpable, que sí que es un entorno complejo, que sí que tenemos que gestionar, pero no utilicemos a los otros entornos como excusa, ¿no? Apostemos por preparar a la gente, apostemos por generar planes de sucesión, aceptemos que a lo mejor, yo lo digo a veces, yo porque lo sé no tengo hijos, pero si tuviera un hijo y mi hijo es tonto o mi hija es tonta, ¿le tengo que dirigir la compañía? Y lo pongo un poco radical, entendeme en el sentido, ¿no? O sea, a lo mejor aceptar que mi hijo o mi hija no está preparada no le tengo que dar la dirección de la compañía. Entonces hay empresas, que eso es un poco lo que invoco en la columna, ¿no? Invoco que entendamos la complejidad de la tecnología, que entendamos la complejidad del entorno global, que la analicemos y no nos limitemos solo a culpar el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que invoca la columna, ¿no? Claro, si esto lo paramos a mirar, claro, esto conecta con el primer podcast de largo y corto plazo, conecta con los sesgos de supervivencia, conecta con las estrategias, conecta con todo, ¿no? Pero es un poco la llamada es esta, no culpar tanto a la tecnología, sino hacer esos verdaderos planes de sucesión. Y bueno, ya lo sabéis mejor que yo, ¿no? Las empresas que han perdurado en el tiempo es ese escenario, ¿no? Dígase, pues, Vichy Catalán. Por ejemplo, yo hablaba con mi amigo de Vichy Catalán, uno de los directores, y hablábamos de esto, y ya me lo decía. Nosotros, la empresa, mi padre, ya pasó la planificación y tal. Entonces, es un debate. Sé que lo que digo, y ahora si este podcast lo escuchan gente de Igualada, me criticarán y qué dice, no sé qué, pero es la puñetera realidad. O sea, tenemos que preparar a la gente. Y las empresas de curtidos que están creciendo o son aquellas que se han preparado mucho, que han definido la estrategia o que se han profesionalizado, ¿no? Y eso es un poco lo que invoca. No sé si más o menos, ¿cómo que encontráis más o menos lo mismo o cómo lo veis vosotros, ¿no? Un campo de melones, ¿eh? Dale fuerte, Manu. Aprovecha tú, José, que siempre te quedas ahí de tercero. Bueno, a ver, totalmente de acuerdo, ¿no? Pensar que desde mi punto de vista, sabéis que intento tener una visión
global o multifacética, no utilizo la palabra holística porque me sale algo, ¿eh? Si tengo que dejar porque me va a poner rojo, verde o... ¿vale? Las Es una palabra que nunca me gusta. Urticarias de todos, ¿no? Tengo que tomar que era esto, ¿cómo decías? Urbasol. Urbasol, Lexatin, no sé qué tengo que tomar, pero bueno. Bueno, estos son cosas fuera de cámara, ¿vale? ¿Cuáles eran las otras dos? ¿Vale? Entonces, bueno, siempre tengo esa visión de la empresa. Primero, que evidentemente una visión únicamente basada en la tecnología mata nuestro negocio, puede que sí, sin ninguna duda. Pero el que los genes emprendedores o los genes visionarios o los genes gestores, desgraciadamente o afortunadamente, yo creo que más afortunadamente, no se heredan, ¿eh? Mi padre era muchísimo mejor empresario que yo, no tengo ninguna duda, que mi padre era un empresario mucho más fuerte que yo, mucho más inteligente, mucho más incisivo, leía muy bien el mercado, cosa que yo voy más bien justito en esos campos. Pero luego, cuando estoy viendo el día a día, el tema de la sucesión, el desafío en la parte de la conocida como empresa familiar, de esto sí que hablo en el libro, o sea, pero no es spoiler, pero sí que trato de esto. Se está viendo desde mi punto de vista desde un aspecto, desde aspectos puramente legales, ¿eh? Lo que es un campo copado por algunos despachos. También he de deciros que en función de lo grande que sea tu empresa, en función de lo grande que sea tu ego y tu cartera, vas a un despacho o a otro, que coger un protocolo, como creo que hemos comentado fuera de pantalla, Manu, es un pacto de socios. Es un pacto de socios que regula, cómo los herederos, los primos, los sobrinos pueden transmitir las acciones, a quién sí, a quién no, todos los derechos de tacteo, retracto, todo lo que hay, qué hace falta para trabajar en la empresa, qué hace falta para ser de la empresa, una serie. Bueno, pero estos son pactos de socios, que los llamamos protocolo familiar. Pero más allá de esto, que está bien, en el día a día las organizaciones son personas. Las personas tienen relaciones, las personas tienen filias, tienen fobias, tienen skills, tienen conocimientos, ¿eh? Y esto no se trata en un pacto de socios y yo creo que hay una gran carencia, una gran carencia que simplifica la complejidad de una transición. Y además yo creo que hay una oportunidad perdida, que la veo habitualmente. Veo empresas que perfectamente están en la segunda generación, con CEOs y familia entre los 55 y 40 y tantos años. Me viene a la memoria uno de mis clientes, con hijos ya, en algunos casos, en edad universitaria, están en muchos casos muchos casos, en la mayoría de los casos, viendo mucho más mundo y un mundo diferente que vieron sus padres. Esta generación que decías tú que la gasta, que la quema, han hecho un protocolo familiar, han hecho una primera aproximación a la profesionalización de la empresa en manos de ciertos managers o gestores o ejecutivos. Pero ahí se han quedado. O sea, y yo creo que se desaprovecha habitualmente. Una gran oportunidad es para repensar el legado, ¿vale? Repensar el legado, porque si tú piensas en una empresa textil, en una empresa que fabricaba temas de sedas y elásticos en la España de los 60, 50, 60, con un contexto que veníamos casi aquí seguro que Manu tiene más referencias, casi de esa autarquía, de autarquía, donde todas las empresas crecían porque veníamos de una guerra, y había que reconstruir un país, a entornos como los actuales mucho más complicados. Esas empresas que no solo es que no apuesten por la tecnología correcta, sino porque mantienen ese legado como algo en piedra, en mármol. El legado de nuestra organización es esta, una frase que en muchos casos es poshistoria, como diría Taleb, que alguien se inventó, el hijo, el nieto o un especialista en comunicación, y pierden la gran oportunidad de repensar qué quieren ser los próximos 30 años. Y ahí es donde la palma y acaban con el modelo de negocio. Dejo de soltar la chapa. Manu, dale fuerte.
No, es que estoy muy de acuerdo con todos vosotros. Claro, aquí se producen una serie de cuestiones que son curiosas, ¿no? Porque damos por hecho que la inercia, ¿no? Damos por hecho que va a haber inercia y, claro, al final cuando llega un momento de relevo o de sucesión, como queramos llamarlo, claro, es que la sucesión es un elemento estratégico. Porque tú en el momento que viene la sucesión es adecuada en base a lo que tú quieras ser. Se da por hecho que la compañía tiene una línea, ¿sabes? Una trayectoria lineal, ¿no? Y que realmente lo que se trata es de intentar buscar a alguien que intenta hacer lo mismo que se hizo en el pasado. Pero claro, es un momento de repensar, de alguna manera, si realmente tenemos las capacidades. Claro, es que siempre hablamos de lo de siempre, ¿no? De hacer el análisis de los limitantes, ¿no? Entonces, claro, es decir, oye, tenemos la posibilidad de encontrar a alguien que sea, como ha dicho José, como su padre o Albert, pues probablemente no. Probablemente no, porque hay una serie de convenciones emocionales, hay unas experiencias que son únicas de las personas. Entonces, creo que no se comete un error de simplificación, ¿no? O sea, cogemos y nos mandamos a Estados Unidos a hacer MBAs y parece que ya está. Los conocimientos en un negocio es lo más fácil de adquirir. Entonces, lo del MBA es lo que menos pesa. Hay otra serie de cuestiones que son mucho más importantes. Y esas creo que se desprecian bastante más por la experiencia que yo he vivido. Entonces, no se trata de las competencias técnicas, sino se trata de alinear el futuro que esperamos que estratégicamente sea la compañía con la persona que tiene una serie de capacidades más allá de las técnicas de poder llevar a la compañía. Evidentemente, el primo que ha ido a Stanford a estudiar el MBA, si tiene aversión al riesgo, vale, o tiene atracción por el riesgo, no vale para todos los escenarios. Si tú tienes un escenario reservón, amarrategui, de alguna manera te viene muy bien elegir a una persona de la familia o de fuera, pues que tenga cierta aversión al riesgo, que sea conservador, ¿no? Si depende que tu ADN estratégico tiene que ser intentar reventar el mercado constantemente a base de ser la compañía que marca el camino en la industria, etcétera, etcétera, pues evidentemente el perfil es distinto. Y muchas veces, por mi experiencia, yo he visto que esto realmente no es el elemento diferencial, ¿no? Luego también perdemos de vista una cuestión, ¿no? Que ha habido un desacople, porque la primera unidad empresarial que ha habido en la historia humana ha sido la familia, ¿no? La familia era una unidad económica. Y ahora resulta que, de hecho, las empresas o las compañías que son familiares tienen ciertas características particulares, pero es que todas las familias, en determinados momentos de la historia, eran unidades económicas, ¿no? Y en las unidades económicas ha habido los grandes fracasos por las leyes, bueno, pues por la ley no escrita de la unidad familiar la gestiona el mayor, cronológicamente, etcétera, etcétera. L'hereu, Albert, l'hereu. Sí. Eso se ha aprendido. En esa época, si habían 5 hijos, uno era monja, un monja, y el pequeñito era el cabronazo de todos. Claro, en mi casa fue así, ¿eh? Mi tío... Ejército, iglesia y luego, tío, lo que te quedaba ya era básicamente encargarte de la economía familiar, ¿no? ¿Sabes? En algunos casos, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, quieras que no, pues es el legado, ¿no? El legado cultural que tenemos, ¿no? Muchas de las compañías familiares se están legando en base al primogénito, al hijo mayor de todos los hijos de la familia, ¿no? Y claro, es un tremendo error, porque sí que es verdad que se le prepara a esa persona, pero se le prepara en características, en capacidades técnicas, ¿no? Técnicas. Pero al final, lo que decía José cuando hablaba de su padre, es que el empresario, la técnica se aprende, ¿no? Se habla de siempre, ¿no? En el deporte, en cualquier eso. O sea, al final tienes que saber jugar al fútbol, pero los que llegan son por otra serie de cuestiones, ¿no? que es lo difícil, ¿no? Y creo que muchas veces, bueno, pues ese tipo de cuestiones no se les da la importancia que tienen de verdad. Y luego, el gran elemento diferencial de una empresa familiar a la que no lo es que, bueno, pues lo que decíamos, lo que hemos dicho muchas veces de Ana Karenina, ¿no? Las familias felices no son todas iguales, pero las familias tristes no son cada una a su manera, ¿no? Estamos hablando de familias y en las familias hay muchas particularidades. ¿Por qué la empresa familiar va bien? Vale, en las primeras generaciones, por ejemplo, en Castilla, se suele decir lo que decía la frase de Albert de su artículo, de abuelos ricos, hijos pobres, ¿no? Que más o menos es la misma síntesis, ¿no? Sí. Pero por una cuestión, porque
abuelos solo hay uno y nietos hay muchos. Y hay una cuestión de tamaño. La compañía tiene que crecer, la compañía normalmente suelen crecer aritméticamente y las familias crecen exponencialmente. Entonces hay un desacople ahí, ya la fiesta no es tan fácil pagarla, ¿no? Entonces eso es un elemento que les mete mucha presión, ¿no? Y es uno de los elementos que al final tienen que lidiar. Y luego otra cuestión que es la consanguinidad, ¿no? O sea, en las empresas criminales la sangre es fundamental, ¿no? La mafia, ¿no? Que es una de las grandes compañías a las cuales fijarse de cómo gestionar sus cosas, ¿no? Porque no hay sangre, no entra. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en organizaciones criminales, el que no es sangre puede ser cónyuge, pero no tiene capacidad de intromisión, ¿no? Dentro de la compañía. ¿Qué pasa? Que en las compañías que funcionan en entornos normalizados, que al final no se trata de la relación que tienen los familiares de primer orden, de segundo o de tercer orden, es que eso se empieza a llenar de personas que ya no tienen conexión, ¿no? Y entonces ahí las agendas se desacoplan. Sí. Yo fijaros, en esta línea hay una gran empresa española que tiene más de 100 plantas a nivel mundial y la familia, lo que sea la familia, son casi 100 miembros. Bueno, y ahora este mes están cambiando el CEO, ¿no? Es un proceso de selección del CEO, pero el CEO actual tiene una frase que engancha directamente con lo que has comentado tú, Manu. Es una empresa que, bueno, yo creo que están ya será la tercera o cuarta generación. Y el CEO actual tiene muy claro, nuestro futuro depende de que la empresa crezca más rápidamente que la familia. Por eso tienen más de 100 plantas a nivel mundial. Es una impresón, ¿eh? Brutal. Una impresión. ¿Vale? Hablando casi a planta por familiar, ¿sabes? Sí. La escala es brutal. De hecho la transición es ahora, ¿vale? Y luego algunas cosas que hemos visto realmente tristes. Todos sabemos o habremos escuchado, yo no tengo contacto directo, pero lo que he podido ver por la prensa, caso del Corte Inglés, ¿no? Luchas intestinas que acaban con lo que parecían en unicornios indestructibles, ¿no? En ese sentido. Las luchas intestinas acaban con cualquier hacen añicos la cultura y el modelo de negocio y el coste reputacional, ¿no? Yo he dicho que no voy a comentar nada de mi libro, pero sí que puedo comentar algo que quité de mi libro. En mi libro hay un caso y lo quité porque dije, bueno, es un poco fuerte, pero real. Cualquiera que vea este Twitch y luego este vídeo lo puede comprobar, pues es público, como una empresa del sector galletero, dulces, etcétera, celebró hace unos años una junta directiva en un Mercedes. Yo me autocensuré porque quería reflejar una situación del caso que reflejó en mi libro. Me autocensuré. Pero es que esto acaba con cualquiera. No sé, Albert, cómo... Bueno, tú eres el que lideras, ¿eh? Porque el artículo es tuyo. A mí no. A mí me parece bien todo lo que decís. A mí me quedan dos cosas de lo que me habláis. El concepto de hambre y el concepto de madurez, ¿no? Es decir, nuestros abuelos no tenían escasez, se tenían que buscar la vida. Sí. Entonces te buscas la vida y si el hijo ya tiene el cochete que le compran el Audi o el Golf y en lugar de eso no va con un Kia de segunda mano, pues tu manera de ver el mundo es distinta, ¿no? Y solo tenemos que ver esa frase en catalán, bueno, en castellano, gos fart no caza, perro harto no caza, no sé si la conocíais también o no, sí. Pues realmente es esto, ¿no? Yo creo que muchos directivos, muchas empresas han sobremimado a los hijos para que no tengan la pierden y se malvician, ¿no? Yo creo que es un factor que entra, ¿no? Luego hay otra frase que me dijeron una vez, no sé quién me lo dijo, hostia, estaba pensando ahora sobre la madurez de un gitano, no sé si lo he explicado alguna vez o no, y el tío me decían, es más maduro el hijo de un gitano que un MBA en Estados Unidos, me decía, ¿no? Y la frase la encontré genial. Y el tío decía, claro, es que un gitano se tiene que buscar la vida todo el día, es superviviente en ese escenario, liga mucho con la otra parte, ¿no? Y a veces esa sobreprotección que decías de Estados Unidos entra en esa parte, ¿no? Pero claro, esto al fin y al cabo
es un comportamiento humano que no es fácil de gestionar, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No sé si os encontráis. El hambre, la pérdida de hambre, el vivir del recuerdo. Uf. Pero claro, esa es la ventaja de todos estos que hablan ahora de innovación continua, disruptiva, los ciclos y toda la historia. A ver, dime cuándo dejas de mamar de la teta de la vaca, ¿no? Sate y vete a buscar otras cosas nuevas, ¿no? Eso implica renuncia, implica cambio, implica riesgo y eso no deja de ser un componente humano. Esta mañana estaba con una empresa grande, internacional y tal, haciendo una presentación de modelo para explorar y al final hablábamos de todo esto. Está muy bien que hagas edificios, carreteras, lo que sea, ¿no? Pero al final es el hambre de cazar y ese comportamiento que está detrás de todo, ¿no? Yo es que aquí creo que hay un elemento que es muy importante y que nunca hemos mirado con la frialdad que se requiere. Hemos pervertido y confundido una cosa gravemente. No se puede enseñar a ser empresario. Puedes enseñar a gestionar, correcto, pero el empresario no se puede enseñar. No es un conjunto de habilidades o de capacidades que tú puedas enseñar. Entonces ahí ya el azar es el que manda. Es que tú puedes tener una empresa familiar súper solvente y tal, y resulta que es que no hay perfiles que valga empresario, porque es que eso básicamente es magia. Podemos llevarlo, si queremos, al territorio de la magia, ¿no? O sea, pueden estar formados técnicamente, pueden ser directivos o lo que sea, pueden saber mucho de gestión, pero hacer crecer una empresa no es gestionar una empresa, no, per se. Eso mi madre cuando hacíamos encuentros familiares siempre lo decía. Yo les decía a mi madre, a mis hermanos y tal, y mi madre me decía, digo, es que sois 4 hermanos y totalmente distintos, que es ese azar que decías tú, que no lo puedes controlar, ¿no? Sí, sí. Entonces hay una serie de elementos ahí y muchas veces, pues que es un MBA en la mejor universidad del mundo. Te enseñan a gestionar cosas en situaciones de temperatura y de presión constantes, estables y demás, ¿no? Y entonces, claro, al fin y al cabo, cuando llegas al mundo real, pues lo del MBA te permite conectar puntos, te permite conocer gente, te permite determinadas cosas, pero no te garantiza que alguien técnicamente muy formado pueda mantener ese legado que perdure el tiempo y que lo haga crecer. Porque es que la gestión no garantiza que nada perviva. Me gusta que dices ahora una vez había una empresa grande que me contrató para un tema de una conferencia, un evento, para un programa de innovación de intraemprendimiento. Era una empresa del sector de la energía, por decirlo de una manera, no entrar en el nombre tal, ¿no? Y montan un evento para fomentar el emprendimiento, toda esa historia, ¿no? Y el tío me explicaba que antes de empezar, el director general de la compañía agarró a un tío y le dijo, estúdiame cómo está el ecosistema de startup y de emprendedores y de empresas de innovación, ¿no? Y estuvimos hablando y yo les dije que la parte lo importante es arriesgar, que eso no sé, bueno, todo lo que estabas diciendo, ¿no? Y el tío me dice, ¿sabes? Y él estaba en la parte de negocio, el que hablaba, que le dieron la innovación, ¿no? Y el tío me dice, mira, antes de arrancar el área de innovación, el jefe me ha hecho hacer un estudio de mercado durante un año donde estaba el ecosistema de startups. Y el tío me dijo, vimos que el 70-80% eran hijos de papá, por decirlo de una manera, ¿no? Dice, son hijos de papá. Y digo, no estoy diciendo despectivo que sean hijos de papá. Yo decía, yo tampoco lo critico. Dice, lo que pasa es que el hijo de papá que viene con la actitud de hijo de papá no arriesgará, no tendrá la elección y tendremos un problema grave. Y eso creemos que no se puede enseñar. Tiene que haber una elección personal de arriesgar, de poner tiempo, de poner dinero y toda la historia. Y eso, bueno, es una empresa energética grande, ¿eh? Y realmente hizo el estudio realmente. Es un poco lo que estamos diciendo en otras palabras, ¿no? Queremos gente que ser empresario, al fin y al cabo, no deja de ser una elección personal que tiene que ir acorde con tu, claro, con tu ADN. Hay un elemento que es la lectura de las oportunidades a explotar, que no lo soporta ni el benchmark ni nada lo soporta. O sea, o tienes olfato o no tienes olfato. Y es una cuestión que nos pueden decir lo que sea, ¿no? Estamos hablando prácticamente de cuestiones cuasi mágicas, ¿no? Pero es que es verdad. Es verdad. Entonces tú puedes gestionar una compañía, en este caso estamos hablando de las empresas familiares, pero si exponencialmente crece las bocas que hay que darles de no comer, pagarles ritmos de vida medianamente altos, ¿vale? La gestión no es suficiente. Lo que pasa es que este concepto de magia puede tener una connotación que también está alimentada por la famosa caja negra que tenemos todos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, expertise te va dando ese entorno, pero sí, al final es muy elástico todo esto. Luego hay ciertas cuestiones también que muchas veces el sesgo de supervivencia
nos enfoca que veamos todas esas compañías que eran muy sólidas y los nietos se la han cargado. Pero yo tengo también muchos casos muy relevantes de empresas quebradas, aunque no eran públicamente, porque estaban respondidas con el patrimonio familiar, etcétera, etcétera, y que casualmente, cuando estaban desahuciadas, alguien ha decidido tirar para ellas y las ha remontado. Y esos casos son flipantes también. Por eso te dicen que no es una cuestión de MBAs, de estudios y de preparación y de tal, ¿no? Es una cuestión, fíjate, esto es la gestión del azar. En el continuo habilidad-suerte, tenemos que leer si nuestra compañía, a la hora de transicionar en la sucesión, está jugando en un entorno dominado por el azar o por la habilidad. Y eso lo cambia todo, porque como sea dominado por la parte del azar, ¿vale? Entonces te das cuenta de que muchas veces la transición tiene que estar muy, muy, muy alineada con lo que tú quieras conseguir, ¿no? Y probablemente lo que tengas que buscar es alguien de fuera con los riesgos y con los peligros que también tiene, que también los tiene. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Hemos convertido el ser empresario o emprendedor en una industria, en una fábrica de, bueno, y esto ya no es así. Nunca ha sido así, ¿vale? Pero, y muchas veces hemos comentado públicamente que el éxito de un proyecto tiene un altísimo factor timing y suerte. Y luego ya podemos poner el sacrificio. Yo he jugado mucho al tenis, pero mucho. En algunas épocas de mi vida, 6 horas al día. Y he conocido, he jugado fuera de España y he conocido gente potente. Y sé que el sesgo de supervivencia que tenemos con los deportistas es, vale, sacrificio, pero se sacrifican muchos, no solo los que vemos en la tele. A la que vienen las Olimpiadas, se sacrifica mucha gente, pero la suerte de no tener una lesión, la suerte de X. De haber nacido en enero en vez de noviembre en los deportes de equipo. Ahora es el más mayor, el más fuerte. Te juegas 4 años en una carrera de 100 metros de 10 segundos, ¿no? Sí, entonces, claro, estamos... Y una de las cosas, es decir, cuando a veces, yo lo vivo en primera persona, clientes de segunda generación que dicen, bueno, y esto también una industria que lo favorece, ¿no? Es decir, vale, pues nosotros como familia no tenemos esas capacidades técnicas, contratamos un board o un consejo técnico y separamos la gestión de la propiedad. Algo que sobre el papel parece interesante, pero que no siempre tiene que ser interesante, porque los incentivos de la gestión son incentivos, entiendo que a corto como mucho a medio, pero muy a corto, y sobre todo si no consigues el compromiso de los gestores de una forma clara, que no siempre se puede conseguir. Mientras que la visión de la empresa, que lo comentamos en uno de los capítulos, de la familia tiene una visión a largo plazo. Entonces, hay una disfunción entre las decisiones de la familia, las decisiones que se comentan y que se hablan mientras estás tomándote una barbacoa o una paella el fin de semana, porque eso también es empresa, es difícil desligar lo que es momento de ocio, lo que es momento de familia, y lo que se plantea en órganos de gestión profesionalizados. Se ha idolatrado que una buena gestión nos va a llevar a ese crecimiento exponencial que hemos comentado, necesario para dar de comer cada vez a más gente. Dar de comer y tenerse. Eso no es así. Y luego, en algunas empresas que son muy grandes, el pánico que puede llegar a ocurrir, y podría pensar en alguna empresa en concreto, decir, ostras, tenemos un emprendedor potente, un emprendedor que lo ha petado, pero ostras, ¿qué hay detrás? ¿Qué viene detrás de todo esto? Entonces, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en el que la idea de que se ha intentado industrializar la fabricación de empresarios, y esto no es así. Y luego también la idea del timing, la idea del suerte, ya lo comentamos, la idea de rememorar ese éxito, la idea de que el legado es como una cosa que es, como os digo, mármol, no se puede cambiar, y que no os preocupéis, que fichamos a 3 tíos o 3 tías que están formadas en una super escuela de negocios y esto va como un tío. Esto no es así. Bueno, es que aquí salen 2 juegos de palabras que a veces le digo, es decir,
¿estamos fabricando empresarios o emprendedores? Que no es lo mismo. O sea, un emprendedor, como decía una vez, ¿qué diferencia entre un emprendedor y un empresario? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Y la otra es una cosa que yo tengo un amigo de mi padre, que ahora ya tiene 88 años, que yo hace 25 años me ha hecho un poco como de mentor. Cada año vamos a comer 3 veces y tal. Y un día debatíamos sobre las escuelas de negocios, las empresas, ¿no? Y me dijo una frase que está muy bien. Me dijo, todas las grandes escuelas presumen de formar a directivos, pero están formando ejecutivos, que es un poco lo que estamos diciendo. Es decir, y ese es el problema. Entonces, el ejecutivo que hace, como tú decías, ¿no? Te hace el corto y medio plazo bien, pero lo que necesitas es un poco mirada larga, ¿no? Volvemos al primer capítulo del otro día, ¿no? Claro, es que aquí vamos a ver, entramos en una situación de una falacia de falso dilema muchas veces, porque parece que es, y claro, la situación es mucho más compleja, ¿no? Y aunque utilicemos la palabra ya que a lo mejor abusamos demasiado de ella, pero vamos a ver, todo parece que pasa por 2 vías, ¿no? O la parte súper técnica o Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal en el sentido de el fundador coge al que considera que va a ser la persona que va a llevar eso y desde los 6 años lo somete a una tortura brutal de entrenamiento para eso, ¿no? Y entonces al final, claro, es un elemento que es que, claro, que es una falacia de falso dilema, es que las cosas tampoco tienen que tampoco aseguran, porque ninguna de las dos asegura el éxito, pero es que ninguna de las que tal. Porque eso era Andrea Gassi, ¿no? Andrea Gassi era esto, ¿no, José Antonio? Que su padre de pequeñito, el chaval. Andrea Gassi es todos. Yo creo que todos. Vale, todos. Y Steffi Graf, su padre, y cuando lees la biografía. Hijos de profesionales frustrados. Sí. O sea, personalidades psicopáticas, ¿no? Si no hay una personalidad psicopática que no tiene empatía con que estás machacando a tu hijo, pues de alguna manera, entre comillas, ¿no? Pero que es el estereotipo que se construye y también lo que se traslada. Yo hablo de lo que he leído en las biografías de muchos deportistas, ¿no? Que es un tema que me interesa, ¿no? Entonces, y yo creo que muchas veces estamos atenazados ante eso, ¿no? Ante que parece que son los dos caminos posibles. Y al final, como el azar pesa tanto, al final tú no sabes realmente de dentro, y por mucho que hagas un proceso de contratación de un CEO externo, es que tampoco te garantiza exactamente que se pueda producir, porque es que la gente ha habido situaciones distintas, experiencias distintas, itinerarios distintos. Bueno, lo único que puedes hacer es reducir el riesgo minimizando el azar, ¿no? Pero al final el azar domina. Sí, bueno, al final sí. Hay un factor muy importante que incide, ¿no? Sí, desde luego que sí, pero que eso es que estábamos hablando de lo del tema que decíamos anteriormente con lo de las familias, pero el efecto Ana Karenina. Es que tú lo puedes hacer todo perfectamente bien, pero como un elemento te lo tumba, está en la posición que tienes a que cualquier cosa se lo lleva, ¿sabes? O sea, tú puedes haber elegido a un sucesor que es técnicamente, que parece que tal, pero es que tú no sabes qué decisión va a tomar dentro de 15 días. Es que tú no sabes si va voy a hacer un poco el cuñado. Tú no sabes si se va a enamorar de alguien tóxico dentro de 15 días. Que esas cosas suceden. Es que claro, el tema es que dentro de las familias suceden cosas que no suceden en una empresa convencional. Es que en las familias todo el mundo es muy difícil es que es muy difícil que el córtex sea el que gobierne la compañía. Sí. Es que a nadie le gustaría que su hijo no sea el que la dirige, que sea tu sobrino. A nadie le molaría eso. Porque eso es humano. Y lo humano es natural y lo tenemos que comprender. Es muy difícil decir entre 22 nietos que todo el mundo ponga a funcionar el córtex y que todo el mundo sepan que el nieto X es el adecuado porque las evidencias... Claro, es que estamos hablando en otros entornos. Donde bueno, en el artículo que recomiendo a todo el que vea este vídeo que lea el artículo, además pondremos en la descripción de YouTube, pone el enlace al artículo de Albert, pues la imagen de la serie Succession. Que bueno, vamos a ver, ya sé que nos movemos en un mundo que solo leemos a Taleb y a gente así, ¿no? Pero bueno, estas series también existen, ¿no? Son divertidas y además en algunos casos reflejan situaciones reales, ¿no? O por ejemplo, y ya siguiendo yo creo que ya nadie me va a seguir más en mis redes, La Casa Gucci. No sé si habéis visto esta película. No, Gucci, o el libro de La Casa Gucci, que es un caso real. ¡Ostras! Se cargan al tío. Directamente se lo cargaron, ¿no? Albert, te lo recomiendo. Sí. Hay muchísimos aprendizajes
del libro o de la serie, ¿no? O la película. Pero ostras, o la película, vamos, que es que intentamos simplificar demasiado, como estás diciendo, ¿no? Y decimos, bueno, hay dos caminos. La selección natural, el mejor candidato, nos ponemos aquí pensando un test de estos que tienes tú, Albert, súper sofisticado. El sobrino número 18 es el candidato exacto. No. Porque lo tenemos metido en un laboratorio, el sobrino número 18 conoce a una chica, conoce a un chico, lo que sea, tiene un accidente, cambia, lo que sea. Es que esto no es así. Otra de las cosas que yo me quejo bastante y yo he participado en libros que tienen esta tesis, es que los modelos de negocio no son experimentos de laboratorio. No hay ese método científico que se ha intentado vender durante estos años de si A, entonces B y luego C. Esto no funciona más que en un libro. En el mundo real no funciona. Bueno, al fin y al cabo, entonces, esto lo podríamos conectar con el 4 podcast de las estrategias enlatadas. También podríamos conectar esto también. Sí, es que está todo hiperconectado, claro que sí. Hombre, claro, tú al final consideras que una transición en una empresa familiar, en una empresa de cualquier tipo, es una cuestión que puedes definir de antemano cómo se va a producir, más enlatado no hay nada. Claro, sí. O sea, cada transición es única. Y de hecho, me parece muy bien que lo que se llama el relevo generacional o la transición se enfoque desde lo jurídico. Es que el único entorno de certidumbre desde lo cual lo puede regular es el jurídico. Es que todo lo demás es una gestión muy complicada. Sí. Yo me acuerdo una vez que conocí a Lluís Llongueras, no sé si lo he explicado alguna vez, y estábamos teniendo una charla y empezamos a hablar del momento de ciertas tomas de decisiones, ¿no? Y cuando hablaba de un proceso creativo, yo le pregunté, digo, oye, Lluís, ¿y cómo te lo haces para saber cuál es el momento de lanzar el proyecto al mercado? ¿Y qué diríais que me dijo el tío? No. Dice, cuando cree que tiene una dignidad suficiente para lanzarlo. Te dijo la palabra dignidad, ¿no? Dice, esto es que a veces si doy más vuelta, cuando lo disparo en ese escenario, que llega un poco con el concepto que decíamos de... Claro. ¿Qué pasa? Dignidad en el lanzamiento de un producto nuevo, ¿eh? Y realmente es así. Lo que pasa es que muchas veces yo, desde mi punto de vista y por lo que he percibido, en los entornos de empresa familiar se intenta percibir que es una empresa con forma de familia, que hay con unos familiares detrás. Y no es una familia con forma de empresa. O sea, gobiernan mucho más los vectores de los vínculos familiares de la compañía que no al contrario. Y entonces al final, claro, tú tienes que tratar de gestionar esa transición, pero desde el foco de la familia. Y ahí tomas una decisión y ya tienes dos rutas. O la gestión va a quedar dentro de la familia o la gestión va a salir fuera. Pero ya por lo menos puedes tomar entre A y B. Pero claro, tú lo primero que tienes que intentar es que si se rompe la familia, la empresa también se rompe. Claro, es que es un equilibrio muy complicado. Porque claro, si tú te metes en unas guerras, en unas tensiones familiares, como las que decía José Antonio, no hay que llegar al extremo de que se bajen a alguien, pero te metes en una situación de tensiones tan brutales que al final la compañía se va a resentir. Es que mira, mi padre mi padre tenía un negocio y es muy duro, por ejemplo, tener que decirle tanto a mi hermana como yo que no lo queríamos, a nosotros no nos interesaba. Eso es duro. Pero es que lo más duro era lo asfixiante que era, que es que todo era lo mismo. O sea, tú las comidas de casa, es que era todo asfixiante, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tú no mantienes sólido una empresa, pues, por ejemplo, o sea, si mis padres, por ejemplo, hubieran tenido un divorcio y una historia, pues probablemente la compañía, si no hubieran tenido capacidad racional, se hubiera ido a la mierda, porque eran propietarios. Los dos. Y sabemos lo que puede pasar muchas veces en esas situaciones. Entonces, claro, ¿cuál es el foco de intervención? ¿La empresa o la familia? Yo creo que se está enfocando como que la familia es secundario versus la empresa, pero creo que en muchas situaciones el resultado es la empresa y realmente donde hay que intervenir es en la familia. Oye, que tienes suerte nosotros que trabajamos, tenemos suerte que nos encontramos una empresa familiar que está gobernada por el córtex prefrontal y todo el mundo es hiperracional y tal, fantástico. El foco es la empresa. ¿Pero dónde está eso? Con Elvis Presley. Eso es en los libros. Igual que las empresas en los libros.
Miriam, gracias por el comentario. Me alegra que te esté gustando la conversación. Es un tema súper interesante con el que trabajamos día a día, el tema de la sucesión y el legado. Es que esa dicotomía, ¿no? Que volvemos a empresa o familia, es que es un conjunto. Es un conjunto. Yo creo que de no ser que estemos hablando de empresas con un patrimonio tan importante que sí que nos permitan, conozco alguna, que nos permitan decir, mira, conozco alguna que tiene hasta asistentes personales, pues cuando tú te vas a comprar un coche, cualquier cosa, tiene una oficina para el familiar. Eso es otro nivel, o lo que podemos ver en las películas, pero en un mundo de pymes como el que nos estamos moviendo, siempre reivindico que soy un chico de polígono, en un mundo de pymes donde no puedes tener una oficina para el socio, porque no, donde a veces empiezan 3 hermanos que se convierten en 6 sobrinos, en 9, luego se va multiplicando, es que es imposible que nosotros elegimos en un momento dado de entre los hermanos o entre los sobrinos al CEO, es un momento, es una cata temporal concreta, porque pensamos que esta persona es la más adecuada, empieza a funcionar y vemos que no es la más adecuada y entonces lo que tenemos que hacer es derribar es una lucha de poder. Otro de los temas que yo reivindico mucho, la organización como estructura de poder. De hecho, mañana escribo un artículo que va de secuestro corporativo. Cuando tenemos a un familiar o a una parte del clan familiar que secuestra una organización. De no ser que tengamos una organización muy grande que nos permita decir, mira, pues vivimos todos, tenemos un nivel saneado y no nos da igual cómo vaya la empresa, porque a nosotros cada mes nos llega el cheque y da exactamente lo mismo. Si no es el caso, que es en la mayoría de las ocasiones, la lucha por el poder en la familia está servida en cuanto algo empieza a fallar, ¿eh? Sí. Y después lo que decías antes, Manuel, a mí me gusta muy. Mi padre me pasó lo mismo. Mi padre luego montó el tema de una correduría de bolsa, por decirlo de manera. Sí. Tenía toda su cartera de clientes. Y hubo un momento que me dijo si la quería yo. Le dije, no lo quiero en ese escenario, ¿no? Entonces, claro, hablamos de nuestra libertad, pero si nos ponemos en el papel de nuestros padres, hostia, para ellos es como renunciar a una herencia que para ellos es vital, ¿no? Es un ejercicio importante esta parte, ¿eh? También de la madurez de los padres, como ellos. Mi padre lo hace al cabo. Claro, pero por ejemplo, el tema, por eso decía yo antes, lo que conectaba con la estrategia. O sea, ¿cuál es la visión estratégica que se tiene la compañía? ¿No? Los dos caminos más eso, o la pervivencia o la muerte, ¿no? Entonces, claro, cuando realmente directamente las personas que forman parte de la familia te dicen que no y que no en ese caso, o tú buscas a alguien de fuera o buscas otra ruta, pero al fin y al cabo, claro, esas son las conversaciones que son difíciles de tener una familia, ¿no? Cuando mucha gente vive de un determinado, con un determinado nivel de vida, con una determinada historia, claro, es muy difícil que realmente se produzcan, pues eso, esa conversación estratégica necesaria de, bueno, ahora que llega el final de esta etapa, ¿a dónde vamos en la siguiente etapa? ¿A dónde queremos llegar? Compartimos la visión, el encuadre de a dónde queremos ir, porque es que si no, ¿para qué? ¿Para qué continuar teniendo el control familiar de la compañía? Hay otros vías para que la compañía siga generando activos y generando liquidez para la familia, pero con la familia fuera, porque si no hay compartido un marco y hay unas tensiones que son insalvables, y muchas veces sucede ese tipo de cosas. Hay un empecinamiento por mantener la propiedad y la toma de decisiones dentro de la familia, cuando realmente hablas con los miembros y no se comparte lo que quiere que sea la compañía. Unos quieren vender en cuanto llega una oferta, otros quieren... Y entonces dices, cuando hay esas tensiones... Ahora me ha venido a la cabeza una cosa que me pasó una vez, que era empresa familiar, hostia puta, no diré el nombre que me cortarán los huevos, ¿eh? Me llama un amigo de País Vasco, ¿vale? Por decirlo, no es de ahí, pero me llama, ¿no? Que estaba comiendo con un tío que tenía una empresa de informática, que no era informática, pero bueno, ¿no? Y están en el coche y dice, hostia, que está en un tema de empresa y tal, ven contigo, y bueno, fui y estuve 5 o 6 días con él para hacer un diagnóstico y era media puesta de marcha, ¿no? Entonces, a la que arribo allí me entero que era una empresa que el padre había fallecido de un ataque del corazón con 52 años y el chaval con 25 años se tuvo que poner al frente de la compañía, ¿no? Entonces, claro, hubo la parte de Revol que era muy complicado, ¿eh? Que la gente estaba de acuerdo o no con él y tal. Y entonces le digo al tío, digo, quiero conocer a tu madre. Dice, ¿mi madre por qué? Digo, porque quiero conocer a tu madre.
Quiero saber cómo era tu padre y cómo eres tú realmente, ¿no? Y el tío dice, hostia, mi madre, dice, sí. Y le llama y dice, mamá, que Albert te quiero conocer. Dice, ¿cómo que me quiero conocer? Digo, sí, digo, yo quiero saber cómo era el padre porque quiero ver entender al hijo, ¿no? Hostia, y monta un café y por la tarde viene la madre, tío, pero con... Parecía la Tina Turner española, tíos. Una tía, pero cañera. Digo, joder, me ha venido Tina Turner. Y el tío, coño, no le digas eso a mi madre, ¿no? Y entonces le digo, anda, no sé qué, nos sentamos a hablar y le digo a la madre, cuéntame cómo era papá, cómo era el padre. Y me empezaba a hablar, como decíais antes, un tío con garra, un tío con mujeres y tal. Y salta y se me fue la pinza, tío. Digo, hostia, ya sé lo que tendremos que hacer, pero es muy difícil, ¿eh? Dice, ¿qué? Y le digo, te tendremos que trasplantar un cojón de tu padre. Le dije delante de la mujer. El chaval no subo la cara que hacer y la madre dice, sí, papá tenía unos cojones como un toro, ¿no? Dice la madre. Claro. Y el chaval, claro, un tío de 25 años y tal, ¿qué pasa? Que el tío era bueno, no, es lo que decía el ADN, ¿no? No lo tenía. Claro, tú me dirás, hostia, le dices a un tío, claro, el tío se fue y me dice, tío, ¿cómo te has pasado, tío? Le has dicho un Dice, mi padre está defunto y me quieres trasplantar un huevo a mí. Y tal, digo, coño, que tu madre es decente y tu madre ya sabe lo que quieres, ¿no? Y le dije, tú no tendrás nunca los cojones de tu padre, porque no lo tendrás. Ahora tendrás que transformar la empresa y tal. El tío, entonces yo le dije, que además era más joven que yo. Le digo, mira, a ti tu madre me quiere a mí, yo soy tu hermano mayor, yo te vengo a ayudar aquí. Y el tío dice, sí, y ahora dime drogadicto, coño. Era la serie, los chicos que pegaban al padre, ¿no? Digo, hostia puta, que tú ya me entiendes, ¿no? Con lo cual es un poco lo que hablábamos, eso no está. El chaval le fue muy bien y tal, luego empezó a cambiar equipo directivo, toda la historia, y ahora ha hecho lo que tú decías, José Antonio, ha preparado la nuevo desafío de la empresa, ha mantenido esencia y ha ido a otro nicho de mercado, ¿no? Sí, y sobre todo generar al que tú puedas llegar, ¿no? Al que ya te permita, porque tienes que entrar dentro de la ecuación, ¿no? O sea, yo soy aquí, soy un tío con determinadas características, entonces tengo que de generar ya a donde yo puedo llevar la compañía, ¿no? ¿Sabes? Es que no es una cuestión que las compañías tengan que tener tal evolución porque fuera una fuerza de la naturaleza. No, es que tú tienes que entrar dentro de la ecuación y ver qué capacidades tienes y en base a las capacidades plantearte retos, porque tus capacidades. Es que yo creo que es tal y como se enfoca ahora, que se enfoca desde esa dicotomía y desde un aspecto legal, que es un aspecto preventivo, por si tenemos antes de entrar a algún pleito, yo creo que se aprovecha eso que hablamos nosotros muchas veces de comprender el presente de la organización para poder conversar con su futuro. Se desaprovecha. Sin duda. Tengo bastantes clientes de empresa familiar en una situación de que muchos de ellos están a 10 años de dejarlo o lo expresan ante el consejo de dirección que no quieren permanecer en la empresa, por lo menos de manera activa, porque luego están los jarrones chinos, que ojo con los jarrones chinos de los fundadores que dan vueltas por allí y no hacen más que generar mal ambiente y tocar lo que había que trasplantar. Eso que tocar eso, ¿vale? Y no he visto nunca, no sé si vosotros lo habéis visto, que ya con hijos de 20 y tantos años, sí, que ya son maduros, o sea, pues son una conversación intergeneracional, porque tú le estás diciendo a tu hijo o a tu sobrino que se quede con esta empresa, que para ti es la bomba, pero que es para él. Sí. Y ese legado que es la bomba, pero que es para él. Entonces, pero tú como padre que le das la empresa a tu hijo y tú ves que tu hijo no tiene la fuerza que tú te pensabas. No, es que tu hijo no quiere. No quiere. Tengo un cliente que le ha pasado, ¿eh? El padre quería que el hijo fuera director general y el hijo que no tal. Y al final se sentaron a la mesa y dijo, yo quiero ser el director comercial, no quiero ser el director general. Claro, es que el tema de legar es como legar una propiedad. O sea, yo entiendo que todos los padres querramos legar a nuestros hijos todos los activos que podamos tener y los mínimos pasivos, ¿no? O sea, es lógico, pero es que una compañía no entra dentro de eso. O sea, no es una cuestión de traspasar bienes, es otra cuestión. De hecho, es que es antiintuitivo, porque de hecho lo que debes de buscar es a la persona que mejor pueda dirigir la compañía para que el patrimonio de tu hijo incremente y no merme. Claro. O sea, pero que es antiintuitivo, es como si se lo doy a otro, se lo quita a tu hijo. No, se lo estás dando a alguien que sabe
que puede, que tiene la experiencia y que cuadra, que está en el sitio, en el lugar adecuado y que puede tener la posibilidad de conseguirlo, precisamente para que el patrimonio crezca. Porque la empresa per se no es un patrimonio, porque una empresa puede valer a cero, ¿sabes? Está sujeta a unas normas que patrimonialmente el valor es muy relativo en todo momento. Y luego, otra de las cuestiones que hemos dicho desde el principio y que es fundamental, es que muchas de las compañías que están vivas ahora mismo, es lo que decía José Antonio, en los años 60 o en los años 80, cuando el azar, tú eres una empresa, que es lo que hablábamos en el podcast con Arturo Caguanci, ¿eres una empresa pavo o eres Lindy? Correcto. ¿Eres fruto del azar o eres fruto de tu capacidad? Porque es que tú puedes ser fruto del azar. Es que en los 80, en España, y muchas de ellas están vivas, amasabas un patrimonio empresarial brutal cualquier persona que montara un negocio. Sí. O sea, y con mucho respeto a los que lo montaron, ¿eh? Pero era una circunstancia donde básicamente lo que te dedicaras y el negocio que pusieras funcionaba. Porque contexto irrepetible en muchos casos. Es un momento que yo solo hablo con mi mujer. Porque claro, nuestras familias, de mi edad, ¿no? Yo tengo 50 años, han progresado de forma creciente porque les tocó el momento dulce de madurez en los años 80. Yo cuando le digo a la mujer, es que es inviable que en un momento como ahora tu padre llegue a montar los negocios que montó en su momento en los años 80. Es que montaras lo que montaras, chutaba todo como una moto. Y luego encima, el nivel de renta disponible estaba desacoplado con el nivel de actividad económica. Entonces, claro, tú abrías una tienda de ropa y en 2 años tenías 7, una en cada esquina, y petándolo con todas. Pero es que son momentos históricos que suceden y son frutos del azar. Y mi padre siempre lo decía, mi padre siempre lo decía, montar empresas es mucho más difícil ahora cuando lo hacíamos nosotros. Claro, es que muchas empresas familiares que están vivas porque son empresas de real estate. En los años 80 tuvieron negocios en la economía real que han generado tantos locales que el negocio, la empresa familiar, lo que es una empresa patrimonial de real estate. Bueno, un McDonald's, ¿no? Un McDonald's a pequeña escala, ¿no? Claro, no, si no fuera porque en un momento determinado tú fuiste capaz de hacerte con un montón de locales, residencias, etcétera, que las estás moviendo, pues a lo mejor lo que parece que es el negocio de la teta de la vaca, el negocio no da. Lo que está dando es lo que se consiguió en un momento determinado y que tú has sabido conservarlo. Ojo, tu mérito y saber explotar ese momento. Pero claro, cuando tú empiezas con las progresiones lineales, pues parece que el momento de los 80 en el que se produjo la construcción y la solidez de un negocio familiar, parece que se extiende en el tiempo y no. Pero mi padre, por ejemplo, era un animal de la negociación, era una bestia de la negociación, una bestia de gestionar personas, probablemente no al estilo actual, ¿no? Pero yo le dije que no. Y hay algo que yo no tenía evidentemente en ese contexto y que muchas personas tampoco tienen, es que puedes heredar el patrimonio, puedes heredar las acciones, no puedes heredar el carisma, esto queda claro, no puedes heredar esos skills y tampoco heredas la autoritas. La autoritas es la del abuelo o la del padre. Y las relaciones tampoco. Y las relaciones. Y la forma de hacer negocios. La forma de hacer negocios que yo he vivido en mis carnes a finales de los 80, que acompañaba mucho a mi padre en las negociaciones. Mi padre se dedicaba a infraestructuras, hacia hoteles, o sea, un negocio interesante con la administración y, bueno, muchos grupos, ¿no? Entonces, es inadmisible. Ahora no tendría un pase nada de lo que se hacía. Época que comentabas, una época mucho más salvaje. Eso te tiene que gustar, tienes que estar preparado. Claro. Pero es que la autoritas, no autoritas, y por eso insisto en que creo que estos procesos que se limitan a separo gestión de propiedad, a un protocolo con muchos casos que siempre tiene una puerta atrás para romper el caso, que me lo ha hecho un despacho potente, están bien, pero leer el contexto. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cuestión, por ejemplo, que a mí me parece que es clave, que yo a esos empresarios de raza, por decirlo de alguna manera, estos crees que tal, es que asumen que pueden estar mañana debajo de un puente y lo asumen. Tiene una atracción por el riesgo. Sí. O sea, que es desmedida absolutamente. O sea,
todo lo que genera en su vida está para hacer crecer el negocio. Y si el negocio se va a la mierda, lo sentimos, hemos perdido. Apretón de manos y me voy debajo de un puente. Pero saben en todo momento que cada paso que dan, claro, y eso son cuestiones que es que eso, para mí corresponde prácticamente a la personalidad. Que eso no se puede enseñar ni se puede hacer nada. Tienes que tener una determinada posición de cómo gestionas el riesgo y de asumir lo que puede pasar y cómo gestionas eso, que eso son cuestiones que, bueno, pues que definen, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, en situaciones, yo era pequeño todavía, ¿no? Pero ya en los 80, pues por ejemplo, alguien que empezaba con un pequeño negocio de lo que fuera y cómo invertían en maquinaria, en activos, en inversiones a lo bestia, ¿no? Y entonces, claro, ahí se han construido cosas muy gordas, porque era una época de mucho dinamismo y encima era como una situación de, bueno, pues de no conocer muy bien las reglas del juego, ¿no? Acabamos de salir de la parte de todo regulado, la dictadura, de repente y entonces, claro, ahí hubo, claro, eso salió bien porque el periodo duró unos tiempos, pero había una atracción por el riesgo Sí. Luego nos pegamos un batacazo al Fox Expo 90, 89. Claro, 92. Un periodo que a la burbuja que yo no. Señores, para ir acotando, si os parece, que un poco me toca esa parte que queríais a 7:15, 7:30, ¿no? Más o menos. Tengo que hacer del malo de la película. Sí. Nos cortas el rollo. Vale. Por supuesto. Porque no, os estoy dosificando el whiskas y la comida que tenemos para adelante entre todos para nosotros mismos. No, nada, lo que sí que me gustaría debatir un poco y animar ahora un poco lo que hemos hablado fuera, ¿no? Animar a las personas que nos están viendo un poco para ver cómo dar continuidad a esto a partir de septiembre a la vuelta, ¿no? Si las horas, si los días, si los temas. Yo creo que el hilo conductor nos da para mucho, ¿no? Como decías tú al principio, José Antonio, ahí tenemos un huerto de melones, de proyectos y de ideas que a partir de ahí Manuel nos lo convierte en libros, ¿no? Convierte ese melón en un libro, ¿no? En un aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo veis ideas que decíamos para la vuelta de septiembre? Si el día, si la hora, si promover, no sé, a lo mejor podemos buscar un espacio en la web o algo para que la gente también pueda marcar y cómo damos continuidad, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros y como conclusión de los 5 tweets hechos y darle continuidad, ¿no? Por mi parte, darle continuidad fijo. Sí. Sois mi terapia, mi consulta, toda la historia, ¿vale? Con lo cual eso es interesante para todos, ¿no? ¿Qué haríais o qué diríais o cómo buscaríamos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar, eso sí, aprovechar el libro que vas a lanzar, que eso hará ruido y va conectado con todo el modelo y creo que es momento de aprovecharlo, ¿no? Manu, tú tienes mucha experiencia en esto, más que nosotros, en podcast, estás metido en 50.000 cosas. Sí, lo que pasa es que la verdad que mi experiencia es bastante random, ¿no? Porque... Hostia, el cabrón, José Antonio, el cabrón con los random sale con la cinturilla siempre, el tío, ¿eh? No, pero es verdad, ¿no? Porque random. Luego se pega una disertación el cabrón y luego argumenta el tío, ¿sabes? Sí, no, pero es verdad, desde el desenfado, al final siempre encuentras esos momentos o esas cosas que de repente para una historia nos hace clic y a lo mejor es que hoy tenemos muy poca audiencia, pero a lo mejor Miriam nos puede decir, ¿no? Por el chat a lo mejor cómo lo ve. Hemos ido más temprano hoy. Sí, hoy hemos ido más temprano, pues estamos ahí muy en petit comité, pero a lo mejor las personas que han pasado por aquí nos pueden decir también con total confianza que con nuestro ego nos llevamos muy bien. Yo al final son estos puntos y al final pues como muchas veces lo estamos llevando. Probablemente la gente que viene al canal o que vea los vídeos en YouTube no sabe dónde procede, pero casi todo procede siempre de casualidades internas nuestras, ¿no? La relación entre casualidad y casualidad, ¿no? O sea, una casualidad que lo genera la causa para hablar de algo y luego lo intentamos matizar porque nos gusta hablar sobre el tema. Eso es sobre todo lo que es el componente random, ¿no? Siempre entre 15, estamos más o menos con una frecuencia quincenal, más o menos de media. En esos 15 días pasa algo sobre lo cual nos apetece hablar. Y eso me sucede con 3 cisnes negros, con el efecto Lindy y me sucede con el tuit de estrategia y complejidad. O sea, todos están soportados básicamente en lo mismo. Sí que es verdad que el tema es eso. Lo interesante es no vivir todo el rato en el presente de cuando sucedan las cosas, sino estructurar esas ideas que surgen de hoy mismo. Pues mira, me gustaría hablar con
con vosotros y con la gente que venga al Twitch de este tema y tener ahí una especie de backup de ideas o de temas, ¿no? Porque si no estás mucho en lo urgente, ¿no? Lo que ha pasado esta semana. Estaremos hablando de inteligencia artificial todos los capítulos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces te salen cuestiones que son curiosas de apuntar, ¿no? Que más o menos tienes una serie de temas y a raíz de ahí vas tirando. Podríamos hablar del sesgo de supervivencia y la selección española. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo. En cómo apostamos, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, mira, esto es muy friki. Yo ahora mismo estoy en una etapa que estoy leyendo libros de póker. Sí. A saco. Por cierto, estrategia es más póker que ajedrez, probablemente. No, claro, sí. Otro melón, ¿eh? Ahí, ¿eh? Sí, ajedrez, yo siempre digo, el ajedrez es a la guerra lo que el póker a la vida cotidiana. Entonces, claro, guerras hay muy pocas y vas a tener muy pocos momentos de lucirte, pero en la vida cotidiana. Y ahora cuando lees de póker, al final conectas, porque muchos son libros que conectan el póker con la vida real, pero muchos son de póker puro y duro, de cómo ir al flop con 2 ases y que tienes que apostar, ¿no? Pero claro, al final es que tú dices, pues es que es hacer apuestas, tío. Nosotros estamos haciendo apuestas todos los días. Un negocio está todos los días apostando. Sí. ¿No? Y al final tú empiezas leyendo libros de póker que te parecen interesantes porque son de modelos mentales y de tomas de decisiones, pero al final dices, no, voy a acabar leyendo libros de puro póker. Sí, puro póker. Y al final tú conectas y es brutal, porque es que decisiones en la vida cotidiana, ¿cómo apuestas en una situación tal? Y dices, hostia, es que he tenido 3 hoy en el trabajo y 4 en la familia, similares. Sí. Y qué mal he gestionado las apuestas, porque es cuando apuestan los profesionales dices, claro, es verdad, qué mal. Cuando te quedan 3 fichas, que es tu caja. ¿Y claro, qué hago con estas fichas? Sobre todo, ¿qué haces cuando tu banca está tiesa? Sí. ¿O qué haces cuando... Albert, no tenemos remedio, ¿eh? Albert nos ha pedido que íbamos a hacer futuro, estamos hablando de póker, estrategia y fichas. No, os pido una chuchería y me montáis un obrador de culans y de magdalenas. Es inevitable, yo lo siento. Yo os pido. No. Vamos a ver, yo en esta plataforma, que es un poco más canalla, entre comillas, me siento cómodo más o menos. Podríamos hacerlo directamente en nuestro canal de YouTube, directamente, ¿no? En esta me siento cómodo, incluso podemos... ¿Pero crees decir que incide realmente la plataforma que utilicemos a la hora de publicar o es relativo esto? No, es el tipo de relación y el lenguaje, ¿no? Y cómo... Sí. Probablemente. Podríamos hacer alguna prueba... no sé si aguanta técnicamente. Twitch es muy minoritario para nosotros. Twitch es muy minoritario. Hacerlo directamente en Twitch y a la vez en YouTube. Podemos probar a ver si la máquina lo peta. Otras redes, ¿no? Sí, mira, una vez que me aparece gente que hace vídeos en LinkedIn, ¿alguien sabe cómo va esto? ¿Qué carajos es? O lo podemos hacer desde... He visto que LinkedIn genera una herramienta de vídeos y entiendo que nuestro target está más en LinkedIn. No sé cómo funciona. Hay, por ejemplo, muchos canales de YouTube que retransmiten en Twitch, en Twitter y en todas las plataformas. Con la plataforma que tenemos nosotros lo podríamos hacer también. Claro. Podríamos hacer una prueba, probar alguna emisión en Twitch y en LinkedIn, podríamos probarlo. Comenta Miriam, ¿no? Sería un poco en esta línea, ¿no? Podemos publicar las publicamos en nuestro canal de YouTube, pero ya después, incluso con cortes, pero podemos intentar hacer un directo o hacer un tema en LinkedIn. Yo estos días... Me preguntas si se lanza, claro, no sé cómo funciona, pero si tú le lanzas un vídeo a LinkedIn publicado de fuera, ¿le da la misma atracción o movimiento que si lo publicas dentro? Desde la ignorancia. LinkedIn, lo estoy viendo el otro día y te refiere a una serie de plataformas. Ah, vale. Lanzaríamos desde aquí a varias plataformas. Otra cosa es que si veis que mi habitación arde, es que el ordenador ha petado, ¿vale? Dice Miriam que es eventos en LinkedIn, ¿no? Hacer un evento y... Podemos probar un día también. Podemos hacer una prueba para jugar, ¿sabes? Sí. Claro que sí. Me gusta mucho... oye, ya os lanzo el dado. Nunca... Hablemos de toma de decisiones. En la próxima, hablemos de toma de decisiones en la que además hoy ha sido Albert, intentamos cada 15 días. Intentamos. Yo creo que sí, vamos cada 15 días. Estamos haciendo cada 15 días. Es que yo he mandado una información muy ruidosa porque he dicho de media 15 días, pero eso puede significar
que hacemos 2 en 2 días y nos tiramos 28 días con 0, ¿no? El poder de las medidas centrales de la estadística descriptiva, no fastidies, ¿no? Sí, sí. Pero ahora en agosto no hacemos nada. ¿Queréis hacer la última semana de agosto? ¿Qué queréis hacer ahora? Como queráis, sí. Sí. Yo me conecto desde cualquier lado. Me conecto desde Cádiz, me conecto desde cualquier sitio. Vamos, no tengo problema. Sí, lo hacemos la última semana de agosto. La última semana de agosto. Está Miriam de acuerdo, os seguiré el rastro. La última semana de agosto, eso es un mes, ¿no? Sí, si queréis en agosto, yo no me muevo este año. Con el tema de no me muevo. Hacemos en agosto si queréis. Hacemos 2. Yo el de toma de decisiones tiene que ser especial. A mí tenemos que estar 3 horas por lo menos, ¿eh? Vale, en agosto. Hacemos en agosto o en septiembre. Vale. No, porque Si ahora vamos 3 horas en vacaciones nos cortan las narices. Es que ese sí que es un tema. Sí. O podemos Bueno, hacer varias partes, ¿eh? Podemos hablar una hora de toma de decisiones espaciado en el tiempo, ¿eh? La velada, 2 puntos. Toma de decisiones. Sí, es que Súper interesante, ¿eh? Wow. El tema ese, ¿no? Vale. Sí. Además, eso da para bueno, tú eres experto, Manu, pero da para esa visión de masaje de cística con reglas, da para muchas cosas. Sí. Da para la calidad de la información, la calidad de la ejecución, da para muchas cosas, ¿eh? Para un montón, sí. A la que veis, sois unos cabrones. A lo que veis un hilo lo tiráis hasta el final de la médula, ¿eh? Vaya dos, joder. No, es que es inevitable. Sí, no, y yo tengo otro tema que ya lo haremos, que voy a publicar mañana en LinkedIn, que lo comentaba antes, creo que fuera de pantalla con Manu, que es el secuestro corporativo. Eso es un temazo también. Yo creo que mañana lo publico en LinkedIn y está programado, o sea, a las 9 de la mañana, ¿vale? Sí. Es un artículo que según LinkedIn se lee en 6 minutos, porque es un artículo... Es un primer paso. Entonces, podemos primero tomar decisiones y luego podemos hablar de secuestro corporativo, ¿eh? No, vamos con el de secuestro. Yo creo más conectado con lo que hemos hablado hoy, ¿eh? Sí, y es más distinto, no es más lo típico. La misma va a liderar, no sé qué. También es distinto este tema. Hablamos de secuestro corporativo. Es que si no, ¿sabes qué pasa, Manuel? O le paramos los pies de temas tópicos o ya me veo hablando de hackatones y de post-it un día de esto, y esto no puede ser. Si hablo de hackatones... Los hackatones yo le dedicaba un... No, yo también, si queréis. Mira, el otro día comentaba con un posible cliente el tema de los hackatones. Y decía, mira, a mí los hackatones, ¿sabéis? Bueno, los que habéis estado en un hackathon, seguro que además cuando se vea esto en YouTube habrá incluso más gente que ha estado en hackathon, que habitualmente tiene este formato mágico de 50 y tantas horas, de viernes por la tarde, creo que las sumas son 54, viernes por la tarde, sábado full, domingo por la tarde. Los premios, ya el domingo y ya tal, sí. A mí del hackathon me interesa, estamos hablando de viernes por la tarde, sábado, domingo, a mí me interesa el hackathon el jueves anterior y el lunes siguiente. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando estamos hablando de retos corporativos. ¿Y qué vamos a hacer con esto que nos han dado estos chavales? Lo demás, teatro. Así de claro, ¿eh? Sí. O sea, pero es un tema interesante, ¿eh? También, ¿eh? No, es un temazo. Es eso, es que al fin y al cabo son cosas... Hemos perdido la capacidad de sorpresa como sociedad. Entonces el hackathon no lo miramos con la sorpresa de decir, ¿que esto qué es? ¿Qué hace? ¿Qué tal? Lo damos por ahí. Es un hackathon. Pues vale. Pero si tú te paras, si tienes... Claro, yo como tengo... Pero el hackathon lo tocamos ahora o es el próximo. Pero utilizándolo como muchas cosas, ¿no? La capacidad de extrañamiento que hago yo, extrañarte de decir, yo sé lo que es un hackathon, pero ¿qué es un hackathon? Y te lo preguntas a ti mismo y llegas a esas conclusiones de eso. O sea, de lo que dice José. O sea, esto es... Vamos, lo que pasa es que eso viene de nosotros desde la cueva. O sea, yo pinto el mamut y el gran dios de la naturaleza mañana hace que el mamut pase por delante. Entonces, yo monto el hackathon y mañana pasa la superidea por delante. Sí. Pero en el fondo es eso, el hackathon es el mamut del paleolítico, del neolítico. Entonces, es pensamiento mágico. Pensar que tú haces un rito y se va a producir, no que el mamut pasa por probabilística, pues porque hay un rito de agua, hay un paso de agua, determinadas cosas y de vez en cuando ves alguno, pero no es porque lo hayas pintado tú. Y con los hackatones pasa lo mismo.
Oye, hablando de probabilística, y ya esto ya se va, Albert, no te hacemos ni caso. Vamos a hacer 1 o 2 en agosto, hablaremos de secuestro, hablaremos corporativo, Mira, hablaremos secuestro corporativo y hackatones. de hackatones. Es muy veraniego los dos Es temas. decir, yo como soy un pequeño... Planifica, no lo haga, yo lo que sí que no haría a las 6 de la tarde, tengo la sensación que no se conectará la gente. Tengo la sensación que tiene que ser más tarde, ¿no? En verano va a estar todo el mundo desconectado, ¿eh? Por eso, tendrá que ser a las 9 o a las 8. No, pero a las 9 la gente está tomando cerveza. Tampoco habrá nadie. No hay hora buena, tío, no hay hora buena. No, aquí sabemos Vamos a ver, el que no nos vea se lo pierde. Ya nos verá enlatado. Lo que sí que teníamos que probar es lo que dijimos, de convertir el vídeo en podcast y lanzarlo también en Spotify. Sí. Cosas. ya dice Miriam que a las 6 hay 37 grados todavía. También. Sí, la piedad no es uno de nuestros atributos. Solo con, con las turras que damos. Sí. No, a ver, algo totalmente random. No sé si habéis visto algo random de esta tarde. Bueno, hace que lo sé bastante tiempo, pero hablando de probabilidades de póker, de toma de decisiones, bueno, tengo una mente enferma y me conecta algo que he estado viendo justo antes de empezar el Twitch. No sé si habéis visto o participado en algún torneo de golf. No lo sé, si los veis. Bueno. ¿Os suena una cosa que se llama Hole in One? Hoyo en uno, el hoyo en uno. Sí, de una sola tirada meten un hueco, ¿no? Sí, sabéis que, bueno, en los torneos, incluso en los torneos de club, es un poco importante, hay un hoyo. El hoyo en uno se hace habitualmente en un par 3. Par 3 es que lo óptimo es meterlo en 3, ¿vale? En uno de los hoyos, que es factible hacer un hoyo en uno, se regala un coche. Si es un torneo grande, seguro que lo habéis visto en algún run o alguna cosa, oye, un pedazo de coche que patrocine, ¿no? Sí, lo patrocina Range Rover, por ejemplo, ¿no? Y te dan un Range Rover, ¿no? Algo así, ¿no? Ya, sí. Y yo, tonto de mí, trabajaba en diseño de estrategia de un grupo de concesionarios de una marca, de un grupo potente, y patrocinaban. Y digo, ostras, ¿esto cómo lo hacéis? Esto es un seguro. Hay un seguro y pagas en función de la probabilidad de que según el perfil de jugadores lo metan, tío. Es un daño, es un seguro de daño. Una cosa muy de póker, muy de probabilidades. Pues mira, ahora que dices el golf y tal, una vez fui a jugar a Pitch and Pad, que es el golf para pobres, el golf pequeño, ¿vale? Patch 9. Picando con la bola, toqué un cable de la electricidad, tío. Un palo que había por arriba, toqué en el palo. Eso también es más difícil que hacer el hoyo en uno. Por eso lo digo, toqué el palo, tío. Hasta me lo grabaron y lo tengo. Me ves ahí, ya, ¡plac! Y se oye, ¡clac, clac! Y le di a un cable de la puta corriente que estaba volando, tío. Sí. No, temas hay muchos, ¿no? Ya que estaba Miriam aquí, que nos estaba diciendo algunas cosillas, temas hay muchos. Y al final, pues, yo creo que la dinámica, yo estoy cómodo con esta, ¿no? Se nos ocurren cosas y... Lo que sí que podemos hacer es exportar el contenido en formato podcast para darle una atracción distinta. Y a lo mejor podemos salir en septiembre y tener cocados estos 6 podcasts ya y recuperar gente que le guste el tema y que lo pueda ver, ¿no? Esto lo comentamos, yo tengo los audios, o sea, lo comentamos. Vale, perfecto. Pues oye, señores, pasad buenas vacaciones las 2 semanas que este cabronazo nos da para el podcast. Y estoy por aquí también. Yo haré escapadas y tal, pero podemos hacer podcast encantado, Twitch, lo que sea, y vamos hablando. Desde Granada, con amor, nos mandas, reconectas. Muchas gracias. Ahora comparado en Valencia. Y no te preocupes que no nos encorsetaremos, que a saco. Llevan media vida intentando encorsetarnos, no han podido. Los Misfits, nos tenemos que llamar los Misfits. Señor. Muy bien. Placer, como siempre, gracias Miriam por estar ahí. Miriam, por tu atención. Chao, merci. Un abrazo, chicos. Hasta luego.